no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis condoncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Amén, Entonces amén. Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Amén. Dando una alabanza al Señor pueden estar cómodos. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Gloria al Dios. nombre del Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, verdad que me da una alegría enorme volverlos a ver a través de este medio. También saludo a todos los hermanos y hermanas, amigos que se encuentran conectaditos por las redes sociales. Amén. Amén, Que el amén. Señor Gloria a les bendiga Dios. de una manera muy especial. Gloria al Señor Jesús. Eh, el Señor a través de su palabra nos viene hablando de un tema muy bonito sobre el proceso de la vida cristiana a través de la oración. Amén. Hace 8 días hablábamos también de una mujer llamada Ana, que tuvo un proceso muy especial en la presencia del Señor a través de la oración. Esta mujer Ana nos hablaba la palabra del Señor, que ella inició este proceso desde su hogar. Amén. Inició este proceso con dificultades allí en su casa porque ella no podía tener hijos. Y allí en su casa o allí en su hogar o allí en el lugar donde ella vivía, eh, se sentía ella como humillada, como menospreciada, como burlada, ¿me? Y también nos decía la palabra del Señor, nos dice la palabra del Señor, como ella, pues un resumen pequeñito de lo que el Señor, la prédica de martes pasado, pues el sonido pues no nos favoreció mucho, y cómo Ana a través de la oración, ella no tomó esa decisión de irse a su casa ni nada por el estilo, sino que se refugió en la presencia del Señor. A través de la oración ella clamó a su Dios y Dios le respondió. Y cómo ella después de ver la respuesta de Dios, que fue su hijo Samuel, ella cantaba, adoraba y glorificaba a ese Dios, a nuestro Dios, quien le dio, quien escuchó su oración. Amén. Hoy eh, la palabra del Señor nos muestra otro pasaje en la Biblia de otra mujer llamada Esther, amén. El caso de Esther fue muy diferente al de Ana, puesto que Ana estaba en su casa y ella se sentía burlada. Esther no, Esther estaba en un palacio. Ella se encontraba allí con privilegios. Ella estaba rodeada de doncellas que le hacían todo, hasta de bañarla en adelante, le servían. Estaba rodeada de lujos, de vestidos finos, de todo allá al lado de su rey, en un palacio, porque Dios la puso en aquel lugar. En ese momento, muy seguramente, Esther no sabía el por qué estaría allí. Ese privilegio que Dios le había dado, a pesar de su humilde condición, Dios le había dado ese privilegio de estar allí en aquel lugar. De pronto en ese momento Esther de pronto no percibía el por qué o para qué mejor el Señor la había puesto en aquel lugar. Amén. Pero ella también, aún en este privilegio en que se encontraba, allí en aquel lugar, en ese palacio, ese privilegio que tenía de ser reina, ¿me? De aquel lugar. Aún en este sitio donde lo tenía todo, donde ella no era sino decir tráigame, lléveme, hágame, y todo era hecho porque había un grupo de personas que le servían, amén, allí en aquel lugar. Pero Dios nos presenta en su palabra que Esther allí también tuvo su proceso en Dios, amén, a través de la oración. Gloria al Señor Jesús. Nosotros conocemos esta bella historia de la reina Esther y allí el edicto que se dictó en contra del pueblo judío. Amén. Entonces, ella desconocía esta situación, ella desconocía ese edicto, puesto que estaba allí encerradita en su palacio, pero los que estaban afuera sí. Mardoqueo estaba allí, que era un hombre del cual menciona la palabra de Dios. Pero allí, mientras ella estaba allí rodeada de lujos, había un pueblo que estaba afligido. En el caso de Ana, Ana era la que estaba afligida.
Pero en este caso hay un pueblo completo, amén, el pueblo judío, el pueblo de Esther. Ana tenía una aflicción muy personal. Allí el pueblo judío era una aflicción, un dolor de un pueblo completo, no solamente de una o de dos personas, sino de todo un pueblo, que era el pueblo judío. Amén, gloria al Señor Jesús. Pero digo que fue el proceso de Esther en medio de la oración, porque fue ella quien toma esa decisión guiada por el Señor, amén. Esto no es una decisión que yo digo, ay, sí, eso fue que a mí se me dio. No, eso fue guiada por el Señor, por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Tomar esa decisión de orar, de ayunar, porque cuando uno ayuna, está en oración, en intimidad con el Señor, amén. Y ella expone al Señor esa necesidad, no solamente de ella, sino de un pueblo entero. En el caso de Ana había una necesidad de ella, muy personal, muy íntima de ella, pero en este caso es de un pueblo en general. Amén, gloria al Señor Jesús. Y vemos cómo Esther le pide a Mardoqueo que reúna a todo el pueblo judío. Amén. Quiero que nos concentremos en esta partecita, reunir a todo un pueblo. Amén. Cuando a veces el pastor nos programa ayuno, nos programa oración a toda una iglesia, amén, a toda la congregación, gloria al Señor Jesús. En este caso es Esther quien programa, promueve este ayuno, pero no solamente lo hace ella y las personas que estaban acerca de ella, no, estaba todo el pueblo judío en una necesidad muy grande porque el edicto era desaparecer a todo judío, no era a uno, a dos o a tres, era a todos, incluyendo a Esther, porque Esther también era judía, amén. Pero Dios, Esther en esta intimidad con el Señor, yo me pongo a pensar, antes no había una solución, antes de ese ayuno había sola aflicción, porque dice que Mardoqueo rompió sus vestiduras, que se botó ceniza, que se afliccionó, tanto fue la aflicción de este hombre que dice la palabra del Señor que rompió sus vestiduras y empezó a clamar y a decir y a mandarle razones a Esther, a decirle lo que estaba pasando. Era un dolor, una preocupación grande por un pueblo que iba a desaparecer por completo. Y lo más hermoso de todo esto es que cuando Esther le pidió a Mardoqueo, cuando le pidió al pueblo judío que se reunieran en ayuno, ¿qué pasa? ¿Qué dice la palabra del Señor? Que todos se reunieron en ayuno. Y también dice la palabra del Señor que además Esther con su servidumbre, con las personas que estaban allí, sus doncellas, todos se reunieron en un solo motivo que era que clamar al Señor por la salvación del pueblo judío. Entonces, la importancia, hermanos, no sé si en algún momento de la vida del cristiano, de usted hermano, de usted hermana que me escucha, de usted querido amigo, querida amiga que está allí conectadito, no sé si en algún momento de su vida o de los hermanos de su vida cristiana se han preguntado, bueno, mi vida cristiana como la vivo, de ir a la iglesia, de volver, de ir a un culto, de volver a mi casa, como esa vida sedentaria cristiana. Lo hablo en la vida cristiana, ¿no? En la vida espiritual, como ese sedentarismo espiritual. Como que a veces el cristiano no anhela algo más en la presencia del Señor. Como que a veces nos conformamos porque hoy hubo un culto avivado y nos llenamos del Espíritu y como que salimos y otra vez llegar a nuestra casa igual, en la misma rutina espiritual. No sé si en algún momento de su vida cristiana usted se ha preguntado, bueno, ¿será que todo este transcurrir de nuestra vida en la presencia del Señor es así?
o hay eventos en nuestra vida que nos marquen, que nos motive a seguir anhelando la presencia del Señor. ¿O será acaso que no hay algo más que el Señor pueda darnos? ¿O será acaso que nuestra vida tiene que seguir espiritualmente así tan sedentaria como venía el pueblo judío? El pueblo judío estaba feliz, estaban bien, porque los dejaron allí vivir, porque estaban bien. Entró una judía ya al palacio. Mardoqueo les servía. Como que llevaban esa vida como tan sedentaria, tan normal. Pero ¿qué pasó cuando salió ese edicto? ¿Qué pasó? Ahí sí nos preocupamos, ¿cierto? Ahí sí el pueblo se preocupó. Ahí sí toca ir a llamar a la que está cerca al rey para que haga algo. Ahí sí todos, había una preocupación en este pueblo. Y yo leyendo esta palabra, meditando en esta palabra del Señor, entonces me pregunto como iglesia, ¿será que tenemos que seguir así en esa vida espiritual tan sedentaria de pronto como la llevamos? ¿O anhelamos algo más en la presencia del Señor? ¿O anhelamos algo más que nos impacte en nuestra vida espiritual? Que tengamos que hablar, que tengamos que decir del Señor Jesús como algo especial. Yo sé que el Señor hace muchas cosas especiales en nuestra vida y que hasta de pronto nosotros ignoramos, que no las percibimos o que no las reconocemos. Amén. Porque el Señor está a diario obrando en la vida de cada uno de nosotros. Solo que a veces nosotros no las percibimos, no las reconocemos, pero que el Señor obra. Amén. Pero qué bueno es nosotros tener como esa inquietud de buscar al Señor más en oración, a ver qué pasa, como tener ese proceso en el Señor. Yo lo he dicho porque yo le he dicho al Señor, yo ahorita que estoy viviendo estas situaciones, como le contaba a alguien en esta mañana, la hermana Marisela, se presentó una piedrita en el camino de este caminar que estoy acá en estos días con mi familia, este proceso con mis hermanos que estoy viviendo en Dios. Y se presentó una piedra y yo digo, Señor, esta piedra se presentó igual, yo sigo confiando en ti, Señor. Y esto no va a ser impedimento para que yo el martes, Señor, te pueda servir. Y el Señor me lo ha permitido. Y solamente el Señor sabe, amén, gloria al Señor Jesús. Él sabe la situación que se presentó, pero yo digo al Señor, bueno, esta es otra piedrita más que o que tú me las haces a un lado o que tú me alzas para que yo pase sobre ella. Pero que el Señor obra. Y le doy gracias al Señor porque está obrando, amén. Entonces, pero todas esas cosas, todos esos procesos las podemos vivir a través de la oración. Cuando el Señor me puso el año pasado todo el año a orar y a orar y sentía la presencia del Señor allí en aquella casa en paz donde estaba viviendo ahí a solas con mi Señor, a solas con Dios, como dice la canción de aquellos, amén, a solas con Dios. Es tan hermoso que nos demos esa oportunidad de estar a solas con el Señor Jesús. Y todos los días el Señor lloraba, el Señor me permitió orar, me motivaba a orar, me decía, me hablaba, algo me movía a buscar del Señor, algo me movía a estar orando, algo. Y ahora que está pasando todas estas cosas, ahora sé por qué el Señor me estaba moviendo a orar. Pero ¿qué pasa cuando el Señor mueve al cristiano a orar y no lo hacemos? ¿Qué pasa cuando el Señor mueve al cristiano, a las familias a orar y de pronto no lo hacemos? ¿Qué pasa cuando el pastor promueve oración, ayuno, todo lo que se promueve en una iglesia y no lo hacemos como iglesia? Y entonces cuando vengan las situaciones, ¿dónde está como esa reserva espiritual? Amén. Porque cuando oramos, como que estamos haciendo una reserva, como que nos estamos llenando del Señor para poder soportar de pronto la situación que más adelante se nos presente. Amén. Y yo siempre, yo a veces le pregunté, no sé si le llegué a preguntar al pastor, que a veces me preguntaba que por qué el Señor me movía a orar tanto. Y pasó esto que está pasando y ahora lo entiendo el por qué. ¿Por qué? Porque yo tenía que estar llena del Señor,
llena de su amor, llena de su espíritu, para en el momento que me tocó que en el nombre de Jesús reprender todo espíritu de muerte sobre mis hermanos, y el Señor me ha respondido y el Señor no permitió que mis hermanos murieran en este accidente. Que en el momento que yo al Señor le dije, Señor, toma el control, yo tomo el control y yo sentí esa paz. Esto es gracias porque el Señor me ha dado esa reserva, teníamos esa reserva. Es como el carro cuando un conductor tiene que revisar el tanque de la gasolina, ¿cierto? Tiene que revisar. Todo conductor, sea de moto, sea de carro, tiene que revisar cómo está la gasolina, cómo está su tanque, si está lleno o cómo está. ¿Para qué? Para no quedar a medio camino, para no quedar de pronto por allá en medio de un sitio donde no hay agua, donde no hay una casa donde llegar o donde pedir un vaso de agua, ¿cierto? Como nos decía la hermana Maricela, nos predicaba o nos hablaba la palabra del Señor el jueves, esa reserva del aceite, como ser esas doncellas prudentes, amén, porque eso nos hablaba la palabra del Señor. Entonces, tener esa reserva como todo vehículo de gasolina, del gas, bueno, como se muevan estos vehículos hoy en día, la electricidad, hay unos que son eléctricos, amén, entonces hay que cargarlos con la electricidad, hay que cargarlos, ¿cierto? Entonces, así mismo el Señor, hay momentos que nos mueve a orar, pero mi pregunta es, ¿qué pasa cuando el cristiano no se deja mover por Dios para orar? ¿Qué pasa cuando un cristiano no se deja mover por el Espíritu para que ore, para que llene, para que tenga esa reserva para los momentos de difíciles situaciones? ¿Qué pasa esas reservas que nos lleguen a faltar en las medios de las dificultades? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo sí se lo digo. Vamos a renegar, vamos a dudar, vamos a claudicar, vamos de pronto a decir, bueno, pero yo para qué estoy acá en el camino del Señor, ¿para qué? De pronto llegaremos a decir eso. ¿Por qué? Porque en el momento en que el Señor nos movió a orar, a tener esa reserva de oración, esa reserva espiritual, no lo hicimos. Porque en el momento que de pronto el Señor nos movió por medio de su palabra, como nos habló el jueves pasado, fue una prédica, el Señor está hablando a la iglesia. Amén. Yo no sé si a usted no le habló, pero a mí el Señor me habló, que debemos estar movidos, estar con ese aceite en todo momento, nuestra lámpara estar llenas. Amén. Para que cuando estemos en la dificultad no se agote nuestra fe, no mengue nuestra fe, para que no dudemos del Señor. Amén. Gloria al Señor Jesús. Demos una alabanza a nuestro Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, como Esther, en aquel momento en que ella estuvo en oración, antes de ese ayuno, había solo lamento, había aflicción, había desolación, había llanto. Rasgaron sus vestiduras, porque así dice la palabra del Señor, que Mardoqueo rasgó sus vestiduras y se echó al llanto y al lloro. Pero después de ese ayuno dice la palabra del Señor que Esther, como Dios le dio esa sabiduría a Esther de qué hacer. ¿Y qué hizo Esther? Ella invitó al rey y a aquel hombre, amén, aquel hombre que fue el que hizo ese edicto para acabar el pueblo judío, amán. Gloria al Señor Jesús. El Señor en medio de esa oración le dio esa sabiduría para que ella, le dio esa idea, digámoslo de esa manera, para que ella actuara y pudiera llegar ante el rey. Era la forma en que ella de pronto podía estar allí delante de la presencia del rey y poderle decir, y de hecho así sucedió, amén. Lo invitó una vez, después lo invitó otra vez, y el rey amaba tanto a esta mujer, pero aún cuando él amaba tanto, si Dios no le hubiera dado esa idea a Esther, si no le hubiera dicho a ella en esa oración qué hacer en ese momento de dificultad, pues Esther muy seguramente pues había permitido que el pueblo judío pereciera. Pero Dios le dio esa idea tan hermosa. Invite al rey, invite a este hombre a comer y a la segunda vez ya exprésele lo que ella quiere, porque el rey le dijo, dame, pídame lo que quiera y hasta la mitad de mi reino te daré. Entonces, ese hombre amaba a esa mujer, ese rey amaba a esa mujer. Amén. Como el rey de reyes y señor de señores nos ama a nosotros y nos dice, pídanme en oración lo que ustedes, lo que dice la palabra del Señor, pedir y se os dará. Pero hay que pedir bien, ¿cierto?
en medio de la oración, no en el momento de la dificultad, sin haber esa reserva, sin primero estar un tiempo ante la presencia del Señor, no en un momento de decir, ay Señor, pero mire mi vida cómo está, y a mí de qué me sirve. No, sino decirle, Señor, mira, esta es mi situación, mira para lo que tú me estabas preparando, mira para lo que tú en medio de esa oración venías preparando, era para esto, Señor, pero yo confío en ti. Yo eso le decía al Señor, Señor, yo confío plenamente en ti, y así mis ojos vean lo que estoy viendo aquí en esta ambulancia, y así mis ojos vean lo que veo en mis hermanos, y así los médicos me digan lo que me digan, Señor, yo sigo confiando en ti, y yo espero en ti, y yo lo único que espero es en ti, Señor Jesús, y que mi fe no mengue, sino que aumente a pesar de las cosas que vea. Y así fue. El Señor salvó la vida de mis hermanos. El Señor los está restaurando poco a poco. El Señor, he venido viendo la gloria de Dios en la vida de mis hermanos. Pero Amén, amén. cuando el Señor nos mueve a orar, hermanos, no Aleluya. dudemos, no dudemos, no busquemos excusas, no busquemos excusas, sino que nos vamos en oración. Qué bonito es orar a solas con el Señor. De pronto, bueno, en este momento de pandemia hay veces que lo podemos hacer en nuestra casa, pero concentrémonos. Si estamos en la casa, dejemos televisor, dejemos internet, dejemos el celular a un lado, solo coloquemos música que nos pueda llenar, que nos pueda guiar, que nos pueda alejar de todo eso. Invoquemos el nombre de Jesús para que el Señor nos dé esa intimidad con Él, amén. Que podemos llegar, que oremos tanto, tanto, que nos podamos concentrar en esa oración, que podamos tener esa intimidad con Dios, amén, a solas con Él. Gloria al Señor Jesús. Quiero que me acompañe cantando esta canción. Gracias, Señor. Amén. Es una canción que cuando yo iba de Miraflores para Túnez en la ambulancia, la canté todo el camino. Y yo le decía, gracias, Señor, Aleluya. por el El día día tan tan lindo lindo. de hoy. Gracias, Señor, Por por la la vida vida y y la la salud. salud. Gracias, Señor, Señor, por por el el día día tan tan lindo lindo de de hoy. hoy. Gracias, Gracias, Señor. Señor, por la vida y la salud. Vengo, vengo Vengo a a ti, ti, vengo, vengo, vengo vengo a a ti. ti. Vengo, Vengo, vengo vengo a a ti, ti, vengo, vengo, vengo vengo a a ti, ti. vengo Vengo yo yo a a ti, ti, vengo vengo yo yo a ti, a a expresar expresar mi mi gratitud. Amén. gratitud. Vengo, vengo a ti, Y vengo, vengo, vengo vengo a a ti. ti. Amén, amén, Vengo, Vengo, vengo vengo a a amén, ti, ti. amén, vengo, Vengo, aleluya. vengo a ti, vengo vengo yo yo a a Amén, amén, ti, ti. gloria a Dios. vengo Vengo yo yo a a A ti, ti, ti a a a expresar 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 mi mi gratitud. gratitud. esa canción, hermanos, la canté desde que salí del hospital de Miraflores hasta que llegué aquí a Tuna. Yo le agradecía al Señor, le agradecía siempre al Señor, siempre, siempre. Le decía al Señor, yo confío en ti, yo creo en ti. Y aunque yo veía a mi hermano ahí como venía, pero yo le decía eso al Señor. Y así como Esther vio esa victoria y aquella horca que Amán había preparado para Mardoqueo fue para él mismo. Amén. Porque así es el Señor Jesús. El enemigo prepara trampas para los hijos de Dios, pero el Señor, que lo conoce todo, hace que el enemigo perezca en sus trampas, hace que el enemigo sea el que perezca en sus propias trampas, porque ese es el Dios que nosotros tenemos, hermanos. Ese es el Señor. Y así como Ana después cantó y alabó y glorificó al Señor, Esther también celebró la victoria del pueblo judío.
También Esther celebró que el pueblo judío no pereció. Y así nosotros, cada vez que Amén, Dios, yo sé, vamos a cantar victoria, porque todos los días yo digo al Señor, hoy es Señor. un día nuevo de victoria en el nombre de Jesús. Amén, Entonces, amén. hermanos, que tengamos esas experiencias hermosas en el Señor, que démosle la oportunidad, Señor, que vivamos esos procesos en Él a través de la oración, querido hermana, querido hermano, querido amigo que nos ve allá desde su casa. Usted también puede tener esos procesos en el Señor, porque el Amén, Señor, amén. querido Así amigo, es. te invita para tener ese proceso de vida cristiana, de vida en el Señor, de victorias, de triunfos y especialmente de la salvación. Que el Señor Amén, les bendiga, gloria a Dios. hermanos. Qué bonita invitación a orar. Realmente estos temas no son otra cosa que dedicar tiempo para buscar el rostro del Señor. Amén. Vamos a despedir este culto cantando una alabanza que nos relaciona con el deseo de la oración. La madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro del Señor. La madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro del Señor. Señor, Señor, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Señor, Señor, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. La madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro del Señor. La madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro del Señor. Señor, Señor, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Señor, Señor, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Alabanza, Señor, gracias te damos por este espacio de culto en tu nombre. Gracias, Señor, porque podemos participar aquí, un remanente en el lugar de culto, y otros por los diferentes medios nos podemos edificar y también podemos evangelizar. Oh Señor, en tu nombre presentamos nuestras vidas, nuestros proyectos, nuestro trabajo. Quienes han venido al lugar de culto, de regreso a sus hogares, guárdales, Señor. Y quienes están por diferentes medios, Señor, obra en medio de cada corazón, de cada conciencia. Que este consejo, que esta palabra genere en nosotros un fruto importante, y que esta, que es la segunda semana de este mes, estemos muy juiciosos y diligentes en nuestras madrugadas de oración por los hijos de los creyentes y también por el tiempo que hemos dedicado para clamar por nuestros familiares inconversos. Señor, bendícenos a todos de regreso en las actividades que desarrollemos durante lo restante de esta semana, y hay victorias en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Amén y amén. Qué bueno es poder adorar al Señor. Démosle un aplauso al Todopoderoso, que nos ha traído con bien y que, aunque hemos hecho muchas cosas, nos ha llevado en victoria siempre. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Mis hermanos amados, bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Y si usted ha tenido en su corazón el sentir de dedicar algo para la gloria del Señor, bueno, no todos de pronto estamos en el salón,
pero hemos tenido experiencias de quienes de corazón han apartado su ofrenda y qué bendición por todo lo que se hace en amor a la obra del Señor. Abrazos a todos, les amamos en el amor de Cristo, a los amigos. También había una listica por aquí de amigos. Eh, bueno, gloria a Dios porque nos estaban también escuchando algunos por ahí de Espinal, otros de Ibagué, otros del Líbano, otros amigos de aquí en Paz es Pasión. Todo eso es una bendición. Abrazos y bendiciones a todos. Hasta una próxima oportunidad. Jueves 7 de la noche, sábado 7 de la noche. El sábado, por consideración con el comité, entonces se trabaja presencial también y estamos virtualidad martes y jueves. Abrazos en el nombre de Jesús.